Inventé una máquina del tiempo fue un error. Mi nombre es Frankie Erickson, nací en Inglaterra el 2 de enero de 1802. Era una época muy antigua, no existía la electricidad ni todos estos aparatos modernos. Yo era un inventor, me gustaba inventar cosas nuevas, eran muy avanzadas para la época. A los 8 años inventé el primera bombilla de la historia con un pequeño recipiente de vidrio y un alambre de una gargantilla de un caballero. Usé más de 6 costales de limones y varios metros de alambre. Su luz fue solo unos segundos, pero fue una eternidad. Al pasar de los años fue modificando mis inventos, mejorándolos en todos los aspectos. Así fue cuando descubrí el cobre por azulidad. En una expedición de mi padre. Era un elemento muy valioso y flexible para mis inventos. El cobre mejoró mis inventos, podría fabricar más cosas sin depender del alambre de las gargantillas. Cuando cumplí los 15 años de edad, mis padres me obligaron a desposar a Julie, una joven de 14 años. En esta época era común que la gente se casara joven. Julie se convirtió en mi esposa, una mujer sumisa que me complacía en todo. No solo era mi esposa sino mi amiga, ella me ayudó con mis inventos y me apoyó como nunca. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. A los 17 años me convertí en padre, fue una emoción inexplicable, solo tenía tiempo para mi familia. Mi sueño como inventor fue pausado en ese momento. Tuve una familia hermosa, pero todo cambió de repente cuando fuimos invadidos por los franceses. No solo se adueñaron de nuestras tierras sino que se llevaron lo más valioso en mi vida. Mi familia, mi pequeño hijo y mi esposa fueron quemados en mi propia casa. El día de la invasión llegaron prendiendo fuego a todas las casas. Ese día no solo perdí a mi familia sino mi vida, ya no me importaba nada, solo era tristeza y dolor. Encerrado en un calabozo junto a mis amigos día tras día pensaba en qué manera podría hacerle para regresar a ese día y salvar a mi familia. Los días se iban volando, a veces no sabía si era de día o de noche. Un día uno de mis compañeros encontró un trozo de metal, un pedazo de espada tirada al lado del calabozo. No lo pensé 2 veces, le pedí el torso de metal y fabriqué una llave. Tallé el metal entre las rocas hasta que le di la forma adecuada para abrir el cerrojo. Esperamos a que los guardias se durmieran y abrimos la puerta. Rechinó con gran fuerza que todos nos asustamos pensando que los guardias escucharían, pero no fue así, estaban completamente dormidos. Escapamos hacia el bosque 10 hombres, los últimos sobrevivientes de esa masacre. En pocos días con mi ayuda fabricamos arza y flechas, de lanzas para poder defendernos. Hicimos un campamento y varias trampas por si los franceses nos atacaban. Pasaron los días y no teníamos ni idea de lo que abrimos. Hasta que una noche se me ocurrió la idea de construir un dispositivo que me permitiera volver al pasado para salvar a mi familia. En pocos días fui reuniendo varias cosas con la ayuda de los demás. Les platiqué de mi idea. Al principio pensaron que estaba loco, pero no tuvieron de otra que ayudar con el proyecto. Pasaron los meses y al fin terminé la máquina que sería mi destrucción. Al principio experimenté con pequeñas ratas de campo, las mandaba por el tiempo y a los 6 días regresaban. Seguí con una tortuga, tardó más de una semana en regresar. Parecía que caminaban en camino recto, o al parecer después en viernes a 10 ardillas, las cuales regresaron en 3 días, pero de las 10 solo 2 regresaron, una de ellas sin una pata. Mi máquina eran 2 aros en diferentes posiciones armadas con unas bobinas enormes de cobre, las cuales eran impulsadas por un electrodo impulsado por una cascada. Al pasar los días decidimos entrar a la máquina, me acompañaron 5 hombres armados con arcos y flechas y un poco de comida. Me temblaban las piernas solo de pensar en lo que veríamos. Al pasar por la máquina. Cuando pasé por la máquina sentí un cosquilleo por todo mi cuerpo. Era una sensación extraña, era un mundo diferente lleno de naturaleza enorme, pájaros con pocos, largos animales del tamaño de elefante. Como lo predije, era recto y corto ese mundo. A lo lejos se veía la otra parte del portal, era la salida, pero eso nos tomaría varios días, era como si estuviéramos más cercas pero a las vez tan lejos. Empezamos a caminar, todo era nuevo para nosotros. Matamos un rato de campo del tamaño de un perro, eso fue suficiente para que comiéramos los 6. Ya estábamos por dormir cuando de pronto escuchamos unas pisadas enormes y rápido apagamos la fogata y nos escondimos. Las pisadas eran tan fuertes que el suelo temblaban de una manera muy atroz. De repente vimos a un hombre del tamaño enorme, media más de 10 metros de altura. Se acercó a las cenizas de la fogata y la empezó a picar con su dedo. Fue tanto el ardor que sintió que gritó como loco y se echó a correr asustado.
Todos estábamos muy nerviosos, no entendíamos qué fue lo que vimos. Al día siguiente seguimos caminando, fue una muy larga caminata que terminamos con los pies ampollados y muy cansados, ya estábamos a la mitad del camino. Nos sentamos a descansar por un tiempo de 20 minutos cuando de repente un animal con aspecto de una gallina gigante saltó enfrente de nosotros y entre su pico se llevó al más joven de los hombres que me acompañaban. Corrimos tras de esa cosa, pero al parar por el camino solo encontramos la cabeza del joven. Eso nos asustó tanto que decidimos seguir y caminado. La misión ahora era salir con vida de ese lugar. En un par de horas, ya casi anocheciendo, logramos llegar a la salida, cruzamos el portal y regresamos a casa. Los demás nos recibieron con alegría y con comida. Todos estábamos felices y tristes a la vez. Habíamos perdido a uno de los nuestros. Lo que para mí fueron 2 días en nuestro mundo fueron 2 meses que estuvimos en la máquina. No entendía por qué los animales que mandamos primero llegaron más rápido que nosotros, así que decidí modificar la máquina un poco más. Al siguiente mes la máquina ya estaba lista, pero esta vez nadie me quiso acompañar. Solo tomé un arco y flechas, comida para varios días y empecé mi camino. Esta vez llegué a otra época, era muy distinta al mundo que conocía. Aquí había gente que hablaban otro idioma distinto al mío, eran personas que vestían de túnica y las mujeres cubrían con tela todo su cuerpo. Era una época muy distinta. Se bañando cada año, usaban demasiado perfumes y otros aromatizantes para disimular el olor y apeste que salían de todos lados. Conocí gente que participan en coliseos quitándole la vida a otras personas como si fuera algo normal, unos contra otros peleando por sus vidas. Un día conocí a una mujer llamada Samara, era muy hermosa y simpática. El problema era que no hablaba muy bien su idioma, así que poco a poco aprendí ese idioma. Samara era una que se ganaba la vida vendiendo verduras en la calle. Nadie la quería porque su esposo la abandonó ante los ojos de la gente. Eso era un pecado y nadie se quería casar con ella. Yo me acerqué con ella y leí esa plática. Le pregunté si había algún lugar para dormir. Tenía varios días durmiendo en el desierto. Ella sonriendo me dijo: ¿tienes dinero? Al cual yo respondí no, pero tenía una medalla de plata que me había regalado un amigo. Ella la miró y me dijo: ¿puedo dejarte quedar en mi casa por esta medallas por el tiempo que tú quieras? Yo respondí sí, claro. Su casa era tan sencilla, hecha de barro o adobe. Su techo era de troncos y palmeras y una puerta hecha con madera, algo rústico para la época. Me dio una sabana vieja y me dijo que podría quedarme en el piso. Esa noche dormí como nunca. Me olvidé de los problemas y fue una noche tan tranquila. Al día siguiente salí a buscar la salida de ese lugar, solo que ya no era como el otro mundo. No veía la salida, así que empezó a hacer un trazo para medir la distancia hacia el lado de la salida. Me tomaría un mes en llegar así la salida. Eso era más demasiado tiempo de lo previsto. Regresé a la casa de Samara a pensar un poco. Cuando regreso con un poco de comida y vino, era un poco raro que no tomaran agua. Cuando de repente se escucharon gritos de personas al salir, Samara me dijo: son los romanos, hay que huir de aquí. Corrimos hacia el desierto en un camello que me robé de un corral. Estuvimos corriendo en el camello por un par de horas hasta que llegamos a un oasis. Estaba muy cansado y adolorido por el camello. Bajé y me acosté en una palmera y le pregunté a Samara quién eran esas personas que habían atacado la aldea. Me dijo que eran soldados romanos que esclavizaban a la persona para hacerlos esclavos o gladiadores, que era común que ellos llegaran. Empecé a trazar un camino hacia la salida. Iba en el camino correcto. Al paso de los días llegamos a otra aldea donde cambiamos mi cadena por comida y una espada y una cobija para el viaje. Según mis cálculos estábamos a 2 días de la salida. Al cumplir los 2 días logré ver el portal. Esa era la salida. Le dije a Samara si quería acompañarme y sin dudarlo dijo que sí. Al pasar el portal todo era diferente. Ya no estaban mis amigos, todo había cambiado. La máquina estaba llena de ramas y árboles. El mes que estuve en la máquina se había convertido en 2 años. Pero como era posible eso, tomé a Samara de la mano y decidí ir a mi casa. La sorpresa fue que ya no estaban los franceses, habían sido derrotados por el rey. Todo había regresado a la normalidad. Mi casa estaba destruida, pero en un par de meses la reconstruí con ayuda de Samara. Ella se convirtió en mi segunda esposa. Al pasar de los años Samara se embarazó y tuvimos a Yeyla, mi segunda hija, una niña preciosa que me llenó de amor y ternuras. Así que regresé al lugar donde estaba la máquina. Y la destruí. Había entendido que lo que buscaba ya lo tenía, así que no me iba a suspender. Lo mismo si estaba con mi nueva familia, así que eso era lo principal.
La vida me recompensó mi pérdida y me permitió vivir hasta los 120 años. Tuve nietos, bisnietos y más. Amara murió a los 115 años de viruela, pero tuvo una vida maravillosa a mi lado. Buenas noches comunidad, espero le haya gustado la historia. Esta historia habla que no es necesario buscar algo que ya tienes. Y a valorar lo que tienes en tu vida. Deja tu like y suscríbete.